bienvenida a este conversatorio titulado Internacionalización del Ingeniero, Desempeño, Guerreros en su proceso. Este conversatorio está enmarcado entre las actividades del 16º Encuentro de Ingeniería Mecánica que está llevando a cabo la escuela el día de hoy y el día de hoy. El tema principal es la proyección del ingeniero mecánico. Nos acompaña en la mesa directiva el doctor Alfonso Rodríguez Díaz, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería de Gavito, la doctora Sandra Milena Pacheco, coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Escuela, la doctora Aida Milena Chavarría, docente de Ingeniería Mecánica de la Escuela y organizadora del evento. En el auditorio nos acompañan los estudiantes, grados especiales, y en línea, y ya conectados, nos acompañan los 7 doctores en ingeniería que gentilmente aceptaron participar en este conversatorio. Permito ahora presentar el orden del día. En primer lugar, hay una bienvenida y una apertura del conversatorio a cargo del señor rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, el doctor Alfonso Rodríguez Díaz. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días para todos. Realmente es un gusto para la Escuela Colombiana de Ingeniería el desarrollo de estas reuniones, particularmente este encuentro de ingeniería mecánica y en un tema tan particular y tan especial. Mencionó el doctor Terran, que es la internacionalización de ingeniería. Le presento un saludo muy especial, como menciono yo cada vez que nos comunicamos por este medio a los del más allá. Y digo que a los del más allá porque muchos, estoy seguro, ponen atención, pero también muchos desarrollamos otras actividades diferentes a los que sí que es interesante hablar de estos temas, porque, digamos, en este mundo global debemos prepararnos y nos hemos preparado los ingenieros para interactuar en nuestro medio, pero para interactuar internacionalmente. Y estas experiencias que las personas que nos acompañan van a presentar, analizar y discutir, sí que son importantes para nuestros estudiantes, para el análisis, para el diseño de nuestro contenido en el currículo que ofrecemos a los diferentes. Entonces, sin duda alguna, estoy seguro que esta jornada va a ser una jornada muy enriquecedora para lo que todos pensamos y nos permitirá reflexionar y proponer nuevas cosas que sin duda alguna permitirá la proyección a nivel local y a nivel internacional de todos nuestros profesionales, particularmente de los ingenieros mecánicos. Y me agrada tanto estas reuniones y ser el interés del decano y de todos los grupos de España por propiciar, digamos, estos escenarios donde el debate y los planteamientos sanos nos permiten mirar la sociedad de una manera diferente, que crece y que se desarrolla con base en ese impacto amenazador que nos da la tecnología. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos a este llamado. Gracias. Viendo con el orden del día, quiero citar la idea central, el objetivo del conversatorio. La idea central es conocer las experiencias de los ingenieros colombianos trabajando en el exterior, cómo ha sido su integración tanto profesional como social y cultural en otros países, ¿sí? Y en otros medios en los cuales se desempeñan, cómo nos perciben en esos aspectos los ingenieros extranjeros. Tenemos 2 de ellos, claro, que han trabajado con ingenieros colombianos. La idea central entonces es la internacionalización, señor rector. Y el objetivo mismo del conversatorio es obtener una visión general que nos la van a dar nuestros invitados ponentes
una visión general de los retos que enfrenta un profesional de la ingeniería mecánica ejerciendo en otro país. También podemos hablar de las ayudas y facilidades de integración a las que puede acudir, las dificultades a las cuales se muy corto para tener una presentación de invitados, pero quisiera que el conversatorio va a tener una regla de tiempo. Fundamentalmente vamos a presentar a los ponentes, porque realmente hay dos preguntas, una relacionada con la internacionalización y la otra con los retos para cada pregunta se tendrá un tiempo de respuesta limitado. Calcula que el conversatorio en total tendrá una duración aproximada de unos 80 minutos máximo. ¿Sí? Okay. Máximo 90 minutos para no interferir con las siguientes actividades. Las siguientes actividades que tiene el 16º encuentro de ingeniería mecánica que está llevando a cabo después. Finalmente, después de eso, habrá una conclusión a cargo de la Oficina de Internacionalización de la escuela, y esa conclusión la hará la doctora, que es la doctora Sandra Milena Pacheco. Procedemos entonces con la presentación de los ponentes, ya dar el nombre de la persona, la actividad principal, su nacionalidad y dónde reside. Y ya cada uno de los ponentes nos ampliará su currículum, se hablará sobre sus logros, sobre las investigaciones que ha realizado, las áreas y que se desarrollen. Y así vamos a presentar a las 7 invitados y posteriormente a la doctora Sandra Milena Pacheco de la Oficina de Internacionalización. En primer lugar, tenemos al doctor Juan Muñoz Saldaña. Él es un académico mexicano que reside en México. Adelante, doctor. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Ya mi perfil está publicado en la página de este encuentro, de este conversatorio de internacionalización del ingeniero, pero lo repito brevemente. Yo soy egresado de universidades públicas en México, de lo que es el Instituto Politécnico Nacional y lo que es la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. En esta escuela hay una modalidad de especialización que es Ingeniería Metalúrgica, de donde soy egresado. Ahí hice el pregrado y la maestría. Posteriormente hice mi doctorado en la Universidad Técnica de Hamburgo, en el Instituto de Cerámicos Avanzados. Ahí terminé los estudios de doctorado y posteriormente me incorporé a un proyecto de investigación como postdoctorante o como investigador asociado por 2 años. Actualmente estoy laborando en el CINVESTAB, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Querétaro, en donde tenemos justamente esta área de ciencia de materiales. Voy a ser muy breve acerca de las experiencias de internacionalización que he tenido. Pues después de mis estudios de doctorado y al regreso a México, he continuado estas actividades fungiendo como embajador científico de la Fundación Alexander von Humboldt. Esto es, ofrece oportunidades de financiación para investigadores desde jóvenes en estudios postdoctorales o investigadores consolidados a través de financiamiento que ofrece la Fundación Alexander von Humboldt. Además, tenemos un programa muy robusto de dobles titulaciones, de programas de cotutela con universidades, principalmente en Europa, aunque recientemente estamos abriendo esto para universidades colombianas, que es una de las cosas que posteriormente quisiera yo abundar. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Raúl Pairy Marín. Él es un académico español, reside en España, en Valencia, creo. Por favor, doctor Pairy, puede ampliar su currículum. Muy bien, pues antes de todo, gracias por la invitación y gracias a todo el mundo que está conectado. Bueno, como se ha comentado, me llamo Raúl Pairy. Yo he realizado toda mi carrera, tanto académica formativa como ingeniero industrial. Luego realicé la tesis doctoral también en ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, obtuve una plaza de profesor que posteriormente, bueno, en distintos niveles hasta catedrático de universidad en el año 2009. Respecto a internalización, voy a hablar por un lado de la que yo he realizado. Yo, bueno, dentro
bueno, durante los estudios de doctorado, pues hice una estancia de investigación en Francia y luego posteriormente ya como profesor he realizado 2 estancias mediante una beca Fulbright. Estuve 3 meses en Argonne National Lab en Estados Unidos y luego, eso fue hace unos 8 años y hace 4 años estuve otra vez en Brighton, en la Universidad de Brighton, siempre relacionado con los estudios de inyección y sistemas de inyección aplicados a tanto vehículos ligeros como camiones. En los últimos 2-3 años, bueno, debido a toda la reducción de CO2 que estamos viviendo en la Unión Europea, mis investigaciones se están más centrando en el tema del hidrógeno, tanto aplicado directamente a motores de combustión interna alternativos como una nueva línea de investigación aplicada a turbinas de gas, tanto para producción de energía mecánica como producción de electricidad. ¿De acuerdo? Y respecto a experiencias de internalización, bueno, yo trabajo en un instituto de investigación. Nosotros tenemos además de dar clase en distintos grados, tanto ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería aeronáutica, también tenemos 3 programas máster que dirigimos más o menos desde el instituto. Uno en Computer Fluid Dynamics, que lanzamos hace poco, otro máster en ingeniería del mantenimiento, donde en el pasado y actualmente vienen muchos alumnos de Sudamérica, y en concreto alumnos colombianos, pues siempre vienen, bueno, desde los 25 o 30 alumnos, 4 o 5 siempre vienen directamente desde Colombia. Y también tenemos un máster en sistemas propulsivos más orientado hacia la investigación. En este máster también tenemos, yo diría que 1 o 2 alumnos de Colombia todos los años. Yo personalmente he dirigido la tesis a 2 colombianos, pero dentro del grupo más o menos que yo superviso, pues como he dicho, casi tenemos un alumno colombiano al año, ¿vale? Mi experiencia ha sido muy positiva. Bueno, de hecho, en vuestra universidad hay un antiguo egresado nuestro como doctor que, bueno, que obtuvo la plaza de profesor y está trabajando en Colombia, pues, bueno, muy, muy a gusto por lo que sé. Y bueno, pues decir, por ejemplo, que la tercera tesis doctoral que yo dirigí era un alumno de Colombia que se fue a trabajar a General Motors, Estados Unidos, y bueno, ha continuado su carrera y ahora tiene un puesto de responsabilidad dentro de la empresa General Motors. ¿De acuerdo? No sé si más de internalización. Nosotros, obviamente, desde España estamos interesados en recibir alumnos de ingeniería, puesto que mi experiencia es que la formación que le impartís es una información de calidad y actualmente hay escasez de ingenieros en Europa, en España también, y por tanto muchos alumnos de Colombia pues han venido a estudiar. Para el país en sí, ya como una opinión personal, pues es bueno y malo, porque por un lado formáis ingenieros que luego vienen a Europa, en concreto a España, y muchos de ellos luego se quedan aquí trabajando, con lo cual el talento no regresa al país, pero sí que sé del caso de algunos que sí que han regresado. No sé muy bien, luego no sé, supongo que habrá algún turno de preguntas por parte de los alumnos o de los participantes, pero bueno, yo creo que la internalización durante la etapa formativa, grado, máster y doctorado, yo creo que es fundamental para conocer nuevas formas de trabajar, nuevas formas de pensar y obviamente pues luego la carrera profesional de cada persona pues le lleva por un camino u otro. Yo creo que con eso más o menos queda dicho mi presentación. Gracias, doctor Pairi. Les recuerdo a los demás ponentes que tenemos un tiempo limitado de 3 minutos para cada exposición. Seguramente, y atendiendo la sugerencia del doctor Pairi, al final tal vez podamos tener, si el tiempo alcanza, una sesión de preguntas. Continuamos con la doctora Ángela Bermúdez Castañeda. Ella es una académica colombiana, residente en España. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días aquí para todos. Y bueno, buenas tardes por aquí para los que están en Europa. Yo estoy en la misma universidad del doctor Raúl. Yo estudié en Colombia ingeniería de materiales en la Universidad del Valle. Y allí me fui a la Universidad de Antioquia a hacer el máster en materiales y posteriormente hice mi doctorado en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza en ciencia de materiales. Digamos que esa fue como mi primera experiencia respecto a la internacionalización, que supongo que ya la ahondaremos luego. Yo me fui con 2 becas. Una era
la Francisco José de Caldas de Colciencia y la otra era la beca de la excelencia de la Confederación Suiza. Esas dos becas, hacía allí mi salario. Y de allí regresé a Colombia. En Colombia estuve 3 años. Tuve el gusto de estar trabajando en la escuela. Trabajé durante 3 años en el Departamento de Ingeniería Mecánica en el área de materiales específicamente. Y de allí regresé a Europa. En este momento me encuentro en España trabajando como investigadora postdoc en el área de tratamientos de superficie. Y pues actualmente estoy trabajando en este proyecto y tenemos pues algunas experiencias trabajando con colaboradores en Suiza. Entonces, digamos que mi experiencia va muy por el lado del desarrollo de investigación, básicamente. Tenemos contacto con industria por la aplicación, pero es básicamente por el lado académico. Así que, bueno, por aquí estaría bien esta pregunta. Doctora Ángela, vamos con el doctor Mario Muccelli. Es un académico colombiano, residente en los Estados Unidos de América. Adelante, doctor Muccelli. Buenos días para todos, espero que se escuche bien. Gracias por la introducción. Pues sí, mi nombre es Mario Buccelli, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional Medellín. Posteriormente, después de trabajar unos 3 años en la industria en Colombia, varias industrias, hice mi maestría y doctorado en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Y de la Universidad de los Andes tuve la oportunidad de hacer unas pasantías aquí en los Estados Unidos, en Missouri, en la Universidad de Missouri, Universidad de Missouri de Ciencia y Tecnología. Y cuando terminé mi estudio de doctorado, me dieron la posibilidad de aplicar como postdoc, en el cual pues estuve trabajando 4 años como postdoc. En mi carrera hice un salto digamos, de áreas de conocimiento. Estaba trabajando en ingeniería mecánica, en la parte de soldaduras, en la parte de pruebas mecánicas en materiales. Y cuando vine a Missouri Santee, aquí estamos en el área de metalurgia, ingeniería metalúrgica. Entonces, pasé como a esa área de los materiales y metalurgia, pues había trabajado un poco en mi background, pero me comencé a especializar mucho más en la parte de metalurgia, especialmente en aceros, que es en el centro de investigación que trabajo acá, que es el Centro de Investigación de Aceros, en el cual hacemos varios estudios para la industria en los Estados Unidos. Posteriormente a mis estudios de postdoc, me afilié como profesor investigador y actualmente hace un año asumí como profesor asistente. Entonces, actualmente soy profesor asistente en la universidad en el Departamento de Materiales, específicamente Ingeniería Metalúrgica. En los casos de internacionalización, pues obviamente yo realicé toda mi educación en Colombia. Cuando di el salto a los Estados Unidos, creo pues que la ventaja de los ingenieros colombianos somos muy resilientes, somos muy adaptables, tenemos muchas capacidades y nos adaptamos muy bien a las condiciones básicamente que se requieran. Eso es algo que creo que se valora mucho en la parte internacional. Digamos que una de las dificultades, de pronto para mí al principio, pero he notado cuando he tratado como de traer a algunas personas desde Colombia a Estados Unidos, es el idioma. Lamentablemente sigue siendo una barrera. Tenemos que mejorar el inglés en Colombia, definitivamente. Eso es algo que me limita a traer muchas personas. Sí, tenemos que tener un inglés perfecto si queremos venir a los Estados Unidos, porque digamos que de pronto en Europa es un poco más fácil, hay como algunos programas para ayudar. Acá no, acá usted tiene que llegar trabajando con el idioma y aprendiendo directamente. No hay el tiempo pues como de adaptación. Entonces, es algo pues como una de las limitaciones de la parte de los latinos específicamente, creería en general. Y espero pues de pronto abordar un poco más adelante en este tema. ¿Terminó, doctor? Muchas gracias. Sí, por el momento. Creo que a todos nos anima lo que dijo sobre la adaptabilidad del dinero colombiano. Sí tendríamos que mejorarlo en inglés, pero el adaptarnos es una condición muy importante para la internacionalización del dinero. Continuamos con el doctor Rodrigo Bernal, también un académico colombiano residente en los Estados Unidos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, yo me gradué de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica en la Universidad de los Andes y posteriormente hice un doctorado en la Universidad de Northwestern en Chicago y luego un postdoctorado en la Universidad de Pensilvania.
y actualmente soy profesor asistente en la Universidad de Texas en Dallas. Mis labores como todo profesor se desenvuelven en más o menos mitad docencia, mitad investigación. Docencia, enseñar posgrado y pregrado. Y la investigación, digamos, desarrollada a través de un grupo de investigación que cada profesor forma. Básicamente implica formar estudiantes de doctorado. Mi investigación es en el área de nanomecánica, en la medición de propiedades mecánicas de materiales a la nanoescala de manera experimental. Y la idea es saber esas propiedades para las futuras aplicaciones de nanomateriales en cosas como dispositivos electrónicos flexibles. En cuanto a la internacionalización, pues todo mi desempeño profesional ha sido en el exterior. Yo, digamos, nunca ejercí la profesión en Colombia. Y bueno, ya, digamos, desde el punto de vista de profesor y tal vez yendo al mismo punto que Mario fue, una de las labores principales que tengo yo como, digamos, director de mi grupo de investigación es reclutar estudiantes. Y, digamos, el talento humano que hay en Colombia es muy bueno. He tenido la experiencia de colaborar y de tener estudiantes colombianos aquí trabajando conmigo. Pero yo haría eco de ese sentimiento de que hay muchos investigadores buenísimos en Colombia, pero cuando uno hace el diagrama de Venn de, ok, cuáles son buenos investigadores y cuáles pueden desempeñarse con inglés, que yo diría que no es solo el idioma en Estados Unidos, sino es el idioma de investigación mundial en cualquier continente. Entonces esa intersección de esos dos diagramas ya se vuelve muy pequeña y creo que en realidad nos limita, y yo diría también a nivel local. Si hay empresas que van a Colombia buscando talento a hacer proyectos locales en Colombia, supongamos el Metro de Bogotá. Gracias. Gracias, doctor Bernal. Continuamos entonces con el doctor Jaime Castro. Él es un ingeniero que trabaja en la industria, es colombiano, también reside en los Estados Unidos. Adelante, doctor. Parece que no está conectado. ¿Tenemos alguna información? Bueno, entonces continuamos con el doctor Juan Pablo Rincón, que es un ingeniero colombiano, trabaja en la industria y reside en los Estados Unidos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un agrado poder acompañarlos. He recibido la invitación de Juan Antonio. Fue un placer para mí. Como bien decían en la presentación, bueno, mi nombre es Juan Pablo Rincón. Soy ingeniero mecánico. Me gradué en la Universidad de los Andes hace ya unos tantos años. He tenido una amplia experiencia de trabajo en la industria, y en la industria mi experiencia ha sido básicamente en Colombia. Sin embargo, ha sido con compañías americanas o europeas, básicamente en la parte de los gases industriales. Es mi experiencia. Referente a la internacionalización y por qué estoy hoy en día en los Estados Unidos, resulta que yo siempre he tenido una fuerte inclinación por el área académica. Me ha gustado muchísimo, después de que egresé como ingeniero mecánico, también tener la oportunidad de dictar cátedra, no como tiempo completo, pero sí poder compartir con alumnos, poder tener la oportunidad de aportar un granito de arena a la formación de muchachos. Y bueno, en Colombia varias veces estuve de catedrático. Tuve el placer de hacerlo con la escuela durante, tal vez en el 2019, antes de la pandemia, y también con la Universidad de los Andes y la Universidad de La Sabana. En la internacionalización, yo en el 2001 salí a hacer un máster en ingeniería mecánica en la Universidad de West Virginia, donde justamente me encuentro hoy.
Después decidí retornar al país, retomar mis labores de ingeniero en la industria, pero ya con un máster en esa época, cuando lo hice, que lo obtuve en el 2003, pues ya era más, digámoslo así, más agradable y estaba más preparado para poder dictar cátedra en algunas de las universidades, que entre otras cosas, la primera que la hice fue en mi universidad, en la Universidad de los Andes. Hace unos 3 años decidí, también porque mi hija está estudiando en esta misma universidad y porque yo estaba de catedrático en Colombia, complementar aún más mis estudios académicos y decidí hacer un PhD. Entonces, estoy ahorita trabajando en un proyecto que se llama Methane Mitigator, acá en el Departamento de Ingeniería Mecánica de West Virginia University. Bien interesante, tiene que ver básicamente con, hoy en día los Estados Unidos a nivel energético ha cambiado de unos años para acá sus fuentes. Hace 20 años eran para efectos de producción de energía muy carbonero, hoy en día es muy gasero. Entonces hay mucha explotación de gas natural. Yo estoy viviendo en un área, justamente una de ellas acá en los Appalachians, entre la zona de Ohio y West Virginia. Entonces hay mucha explotación, pues aparte evidentemente de la que hay en la zona sur del país por Texas. Y hay mucho proyecto de investigación donde se quiere, y en este caso específico, evitar que las emisiones de metano salgan al medio ambiente. Entonces, por eso este proyecto se llama Methane Mitigator, y la idea es un poco recuperar esas emisiones de las facilities. Y cuando les hablo de las facilities, estoy hablando de compresores, motores, máquinas de básicamente entre 800 caballos y más arriba, y toda la parte de tanques de agua y, bueno, y la parte de instrumentación. Entonces, estoy trabajando en un proyecto de esos y a la vez, y espero ya obtener, vamos a ver si todo bien, a final de este año, mi título de doctor. ¿Qué les puedo decir? Referente y sobre todo a los muchachos que están escuchando y que están pensando en su futuro. Yo creo que nosotros los ingenieros, y especialmente los colombianos, tenemos y en eso hago eco con algunos de los colegas que hablaban, una fuerte adaptabilidad a los medios externos, y evidentemente eso nos hace atractivos en muchos sectores de afuera. Conozco acá, por ejemplo, hay uno de los profesores que hay acá ya trabajando directamente como profesor, es un colombiano, muchacho de Medellín, en la parte de aeroindustria, de aeroespacial. Y creo yo que si uno desde joven tiene sus expectativas claras y tiene sus metas claras y es, digámoslo así, bastante luchador, puede hacer muchas cosas en el exterior. Entonces, por supuesto que Estados Unidos y Europa es donde normalmente nosotros los colombianos vemos una oportunidad más, si no la encontramos en el país, para ir, y a cualquier ingeniero joven que esté hoy en día escuchando en este conversatorio, yo lo invito a que... Discúlpeme. Ok, muchas gracias. Otras cosas están sumamente interesantes y le vamos a hacer una pregunta relacionada directamente con ello. Me perdona si lo interrumpí, pero es para poner algunos del día porque el tiempo es limitado. Pero gracias por lo que nos estaba diciendo, porque eso va a ser muy interesante ahora en la sesión de... Sí, señor, buenos días. Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes. Yo me gradué en el 1987 y en 1989, aprovechando que me salieron los papeles de residencia a través de una hermana que era ciudadana americana. Entonces vine a Estados Unidos, estuve en la región de Los Ángeles, California, y comencé un máster en la Universidad de California en Fullerton. Ese máster no era en aplicación de
de elementos finitos o análisis de elementos finitos. Alcancé a hacer un semestre, pero no continué porque me aburrí y me regresé a Colombia. Pero de esa experiencia o primer intento de continuar estudios superiores, observé que en Colombia tenemos una ventaja académica y es que la carrera en Colombia dura 5 años, mientras que aquí el bachelor's en Estados Unidos es de 4 años. Entonces, por ejemplo, cuando yo me inscribí en la universidad, hicimos con el consejero las materias que iba a ver, pues realmente yo ya era como si ya tuviera medio máster. Muchas de las clases o materias que yo había tomado en Colombia, en la Universidad de los Andes, eran avanzadas para los estándares de aquí. Realmente el máster que yo iba a hacer más, pues, más corto y más fácil en cuanto a los créditos, porque pues muchos de los créditos que yo ya había tomado en Colombia me los valían. Entonces, en Colombia es prácticamente hacer medio año de máster en Estados Unidos. Bueno, después de un tiempo que regresé a Colombia, trabajé mucho tiempo con Ingetec, ingenieros consultores. Después fui a Cali a trabajar con Cartón de Colombia y estando en Cartón de Colombia, pues me interesé por la industria de la pulpa y el papel y encontré una oportunidad de venir al Instituto del Papel, que era en ese momento asociado a Georgia Tech, estaba dentro del campus de Georgia Tech. En ese tiempo, con el Tratado de NAFTA de Norteamérica, hubo parte de ese tratado era darle becas a los residentes o ciudadanos de Canadá, Estados Unidos o México. Entonces, pues como ya era ciudadano americano, pude calificar y me vine al Instituto del Papel de Georgia Tech a hacer un máster en ingeniería o en ciencias de pulpa y papel, lo llaman ellos, pero es como una mezcla de varias ingenierías. Estando ahí, cuando terminé 2 años, me ofrecieron, el mismo instituto me ofreció continuar la beca para hacer el doctorado. Así que hice el doctorado, que fueron 4 años más. Después hice un postdoctorado con Georgia Tech en también temas relacionados con el papel. Nunca me pude vincular como profesor de una universidad, pero trabajé en muchas industrias. Pero pues una de las razones por las que no me pude vincular directamente con la industria del papel cuando terminé el doctorado fue porque hubo un declive en el año, como alrededor de 2002, 2003, hubo una crisis en la industria debido también en parte a los atentados del 9/11. Entonces, realmente no pude usar el doctorado en ciencias de pulpa y papel directamente. Pero como lo estaban mencionando los otros doctores, tenemos los colombianos una cierta versatilidad. Entonces regresé a usar la ingeniería mecánica pura y me vinculé como ingeniero mecánico, ¿no? También como ingeniero consultor con varias compañías de consultoría, pero con el tiempo pues terminé regresando a cosas relacionadas con la industria del papel y hoy en día trabajo con una compañía que vendemos los equipos y el proceso para reciclar metales y reciclar papel, precisamente. En este momento estamos trabajando en el proceso para reciclar el litio de las baterías. Estamos haciendo una propuesta con Toyota, una planta que van a construir en Carolina del Sur, precisamente para reciclar el litio de las baterías. Llevo ya aquí 27 años de estar en la zona de Atlanta. Sigo un poco vinculado a Georgia Tech porque mi hija también está estudiando ahora ingeniería mecánica en Georgia Tech. Eso es todo por el momento y
Más tarde continuamos. Gracias, doctor. Hay un caso muy interesante su experiencia también. Yo también trabajé en IGT, pero esa experiencia como consultor es importante para que la explique un poquito más ahorita con las preguntas sobre la internacionalización, porque la consultoría y la prestación de servicios son, yo día son campos muy abiertos y extensos para en todo el mundo. Muchas gracias, doctor Castro. Y ahora, finalmente, ellos eran nuestros 7 ingenieros investigadores. Y ahora vamos a escuchar a Sandra Milena Pacheco, que es la directora de la Oficina de Internacionalización de la Escuela. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Brevemente comentarles que estoy muy agradecida por la invitación a este espacio. Agradezco al decano y a la profesora Aida Chavarría por haberme incluido. Y trataré pues de darles desde mi experiencia algunas breves recomendaciones sobre cómo se pueden internacionalizar a través de la escuela durante su paso por la institución, luego como graduados, y pues la importancia de participar de este tipo de actividades. Yo soy internacionalista de la Universidad del Norte de Barranquilla y realicé mi maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana de México en Desarrollo y Planeación de la Educación a través de una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Entonces, trabajé 5 años para la Asociación Nacional de Universidades de México, y espero que mi experiencia también sirva para retroalimentar sus propias experiencias. Gracias, doctora Sandra Milena, y en lo personal, gracias por acordarme del señor decano, siempre puede presentarlo, que estaba por acá conmigo. Entonces, doctor, ejerce como decano de la ingeniería mecánica. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase, que es una serie de preguntas, solamente de 2 preguntas, y la pregunta va encaminada solamente a los investigadores, la Sandra Milena, esta pregunta. La pregunta exactamente es la internacionalización dentro de su perfil de ingeniería. ¿Cómo desde su experiencia profesional vive el tema de la internacionalización como ingeniero? ¿Cómo se percibe, por ejemplo, siendo colombiano en el exterior o si ha trabajado con ingenieros colombianos? Creo que algunas investigadores se han adelantado, esperamos en complemento. Pues ya dije, en primer lugar vamos con el doctor Juan Muñoz Saldaña. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no soy colombiano en el exterior, pero sí he trabajado con muchos estudiantes colombianos. Hasta el momento se han graduado más de 20 estudiantes colombianos en mi grupo de investigación, haciendo estudios de maestría o de doctorado. ¿Cómo se percibe la internacionalización? Bueno, el reto que tienen estudiantes mexicanos, colombianos en el exterior, definitivamente es pues el tema del choque cultural, amén del idioma. Bueno, entre México y Colombia no hay ese choque del idioma, pero sí las diferencias culturales que se perciben incluso dentro de los laboratorios, incluso dentro de los hábitos de investigación, dentro de la forma de abordar los problemas. Y una de las cosas que ha resaltado en mi experiencia de haber atendido y seguir atendiendo, actualmente tengo más de 6 estudiantes colombianos de diferentes universidades del país, es la forma como han abordado los problemas, los recursos que tienen los estudiantes de Colombia para resolver los problemas, no nada más con prontitud, sino buscando siempre el tema de economizar. Pues es una de las desgracias que se tienen en nuestras economías, no tener todos los recursos a la mano. Sin embargo, se ha convertido en una ventaja importante que se manifiesta en cada momento de la solución de problemas. La frescura que trae el tener estudiantes de diferentes países en este concepto de internacionalización es tácito, y por eso es que seguramente se mantendrán en esta administración, en este gobierno y en los subsecuentes las oportunidades para estudiantes de diferentes países. Entonces, damos la bienvenida en el laboratorio de investigación, que aprovecho para mencionar, estamos trabajando con materiales cerámicos avanzados
están los estudiantes trabajando en lo que es un laboratorio nacional del programa de laboratorios nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, bueno, ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, aquí en México. Gracias, doctor Míos. ¿Qué nos dice el doctor Raúl Peiri sobre la internacionalización, sobre la... Bueno, yo creo que lo he mencionado con anterioridad. Hemos recibido muchos estudiantes de muchos lugares del mundo que sobre todo vienen a realizar los estudios de doctorado con nosotros en sistemas propulsivos de medios de transporte. Yo creo que es muy bueno para la gente ir a trabajar a otros entornos donde se observan otras formas de trabajar, ya no tanto por el centro de acogida, que bueno, obviamente pues tenemos unos medios que no están disponibles en sus universidades de origen, pero también el hecho de trabajar con gente de distintos países, pues un colombiano trabajando con un francés, trabajando con un español, con un chino, con un alemán. Yo creo que eso les da una visión muy, muy, muy importante y bueno, creo que es súper formativo para ellos. Luego su carrera profesional les abre muchas puertas y por tanto, bueno, creo que es obvio que la internalización es muy positiva a nivel personal para el estudiante o el ingeniero, así como para el grupo de acogida. También es muy importante por ver esta gente de distintas formaciones. Creo que, como ha comentado el doctor anterior, el hecho de que, bueno, pues hay que usar la imaginación para hacer más con menos, intentando ajustar los presupuestos, que es un problema que todos en investigación tenemos, pero bueno, que el ingenio está muy agudizado en algunos países y yo creo que eso también es algo de valorar. Gracias, doctor. Me permito preguntarle cómo ve a los colombianos en esa internacionalización. Bueno, lo he dicho antes. Respecto a otros países, ahora mismo nosotros, bueno, en el pasado hemos tenido sobre todo estudiantes, bueno, de los 15, 16 que entran cada año, pues tenemos 4 o 5 que son españoles, obviamente estamos en Valencia, luego es razonable. Luego yo diría que hay unos 6 o 7 que vienen de Sudamérica. Últimamente están viniendo más venezolanos que colombianos. Bueno, la situación del país también probablemente les está obligando a ello, pero con los colombianos en general muy, muy contentos. Yo creo que hemos tenido, bueno, tampoco quiero decir de la Nacional, de Antioquia, no lo tengo el listado entero, pero hemos recibido de muchos sitios y en general su formación es muy buena. De hecho, lo he comentado antes, yo creo que el problema es que son buenos ingenieros, se forman aquí, muchos también tienen facilidad para obtener la nacionalidad, porque hay un acuerdo entre España y Colombia y con no relativamente pocos años con permiso de trabajo, y ahora las becas de estudio obligan en España a dar un salario pagando seguridad social y todos los costes. Entonces esta gente mucho aplica la nacionalidad. Entonces, bueno, una vez ya tienen la nacionalidad española, pues es aún más difícil volver a Colombia porque, bueno, obviamente se les abren las puertas no solo de España, sino de todos los países de la Unión Europea. Entonces, bueno, yo lo veo personalmente para ellos ellos y ellas muy, muy interesante. Y, bueno, contentos. Creo que la formación es buena y el nivel es muy adecuado. Gracias, es un concepto estimulante. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Ángela Lourdes. Hola, bueno, respecto a, digamos que a mi experiencia como investigadora colombiana, yo diría que primera impresión, tal vez cuando salí a hacer el doctorado, yo venía de un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, yo venía del grupo, en ese tiempo, el grupo de corrosión y protección, ahora, bueno, el grupo tiene otro nombre, pero eso es irrelevante en este momento. Lo que quería decir es que es un grupo que está muy bien categorizado, es un grupo categorizado en Colciencias, y digamos que allí la dinámica de los proyectos de investigación eran bastante exigentes. Así que cuando yo fui al exterior, pues digamos que quise entrar en esa misma dinámica, pero digamos que tenía las ventajas que ya tenía mucho más material o recursos o equipos a disposición. Entonces eso me permitió de alguna manera, pues digamos que ahondar en muchas cosas en las que quise investigar, pude centrarme de lleno completamente en mi investigación.
Actualmente, como les decía, estoy en la Politécnica de Valencia y aquí, digamos que en el proyecto que estoy llevando a cabo también tenemos una gran apertura en términos de todos los recursos con los que podemos contar y bueno, algo que me gustó mucho era también que se puede trabajar con centros de investigación, ya sea del país o de países cercanos, con relativa facilidad. Entonces, eso de alguna manera, digamos que hace que la experiencia sea mucho más interesante. Evidentemente hay un choque cultural, pero yo diría que ese choque cultural, en mi caso, o digamos que en los que he visto en general, son cosas muy positivas, porque digamos que uno conoce gente de otras partes, aprende sobre las formas de vida de otros lugares, de otras personas, y eso hace que la vida misma se vuelva mucho más rica, porque uno experimenta ya no solamente en lo laboral, sino también en lo personal, digamos que otras formas diferentes de ver la vida a las que uno está acostumbrado. El tema del idioma, digamos que lo han mencionado varias veces, indudablemente puede ser una ventaja o una barrera dependiendo del nivel de cada uno. Yo cuando me fui de Colombia, mi nivel de inglés era muy malo, muy malo. O sea, yo me preparé para irme, pero cuando llegué a hacer el doctorado, el país, la vida del país era en francés, yo el centro donde estudiaba era todo en inglés, y digamos que el choque con las dos cosas dependió mucho de mí. O sea, o lo lograba, o me integraba con los idiomas, o estaba perdida. Entonces, digamos que estos centros donde yo me fui a estudiar, por ejemplo, tenían formación en idiomas para los doctorantes, entonces pues yo tomé todo lo que pude y bueno, avancé de esa manera. Entonces, si uno puede, digamos que tener eso como herramienta previa, evidentemente es mucho mejor. Y en mi paso por Suiza yo estuve vinculada con una asociación de investigadores colombianos en Suiza, estuve integrada a la junta directiva y fui presidente durante 2 años, y allí digamos que yo tuve la experiencia de conocer no solamente gente que se dedicaba a la academia, que estaba ya ingresada como profesores y tal, esto a la academia, sino gente que también trabajaba en empresas. Y digamos que sí hay un gran interés, o sea, la gente va hacia afuera y muchas veces se queda, pero el colombiano tiene mucho arraigo con el país. Y a mí me parece que eso también es importante en el sentido en el que el colombiano que sale, o muchos de los que yo conocí, normalmente tratan de establecer convenios o de establecer proyectos, y eso hace que uno no pierda el contacto con el país, pero que además sienta que de alguna manera también es productivo para el país, porque no solamente es productivo el colombiano que retorna, que lo es absolutamente, porque yo tuve la experiencia de regresar y es absolutamente estimulante volver y tratar de regresar de alguna manera todo lo que se aprende, pero también es la parte de poder, digamos que tener proyectos en conjunto, trabajar con gente de allí que tiene mucha capacidad, que tiene muchas ventajas, y que a veces lo que se necesitan son oportunidades o proyectos hermanos o cosas de este estilo. Entonces, digamos que desde varios frentes, para mí la experiencia de trabajar en el exterior ha sido maravillosa, tanto desde el punto de vista como de pensar en volver al país, como de establecerme afuera, que es mi caso en este momento, que fue más por razones personales que por otras cosas. Entonces, pues bueno, creo que ya me pasé los 3 minutos, pero digamos que en ese sentido yo creo que el choque para mí fue muy positivo. Gracias, doctora. Me parece interesante que la integración internacional tiene no solamente los aspectos técnicos en los cuales está defendido la enseñanza de su alma mater, sino también la integración cultural y social. Caso suyo, en el cual vemos que ha estado en España, donde es muy fácil integrarse, pero también en Suiza, donde ya es muy difícil. Es una experiencia muy bien, que le aporta al estudiante que está escuchando. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Mario Micheli. Gracias. En este tema de internalización quería centrarme en 2 palabras importantes, sobre todo que se manejan aquí en Estados Unidos en la parte actual de proyectos de investigación y proposals, que llamamos, proposals. ¿Cómo se dice proposals? Propuestas de investigación. Diversidad e inclusión. 2 palabras claves. Por lo menos en los Estados Unidos, yo creo que en Europa es similar. Este tema es fundamental. En todos los proposals tenemos que incluir diversidad e inclusión.
Y una de las ventajas de la diversidad y la inclusión es obviamente incorporar cierto componente latino, en el caso colombiano, pues personas colombianas. ¿Cómo incluir esa sociedad en la investigación actualmente en los Estados Unidos? Sobre todo en temas de STEM, ¿cierto? De Science, Technology, Engineering and Math. Es muy, muy importante enfocarse en esos temas. Entonces, yo creo que estamos viviendo en un momento muy interesante, sobre todo para nosotros como latinos, que somos, en una forma, somos bienvenidos por este tema de diversidad e inclusión en todos estos proyectos de investigación. Estamos necesitando aquí en los Estados Unidos ingenieros calificados, personas que quieran hacer maestría, doctorado. Entonces, toda esta parte de diversidad e inclusión se liga muy bien con la internacionalización, porque prácticamente es lo que se está queriendo como sociedad, sobre todo, como les decía, aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Como ampliar esos rangos de conocimiento a diferentes culturas. Con respecto a cómo se ven los colombianos, desafortunadamente no he tenido ningún estudiante colombiano trabajando directamente, pero mis colegas que han trabajado con colombianos siempre nos ven como excelentes trabajadores, excelentes ingenieros. Les gusta tener colombianos acá porque saben que son personas muy buenas trabajadoras, muy recursivas, como decían anteriormente. Siempre nos buscamos las formas de solucionar un problema con los menores recursos. Entonces somos personas muy adaptables, muy recursivas, y eso es algo que se valora mucho. Con respecto a la cultura, yo creo que es muy importante, pues obviamente el choque cultural siempre va a estar ahí, es una cultura muy diferente. La única recomendación de pronto para los estudiantes que estén pensando en viajar a cualquier país, siempre respetar la cultura. Yo creo que eso es algo que yo veo que, no con los latinos, pero sí con otras culturas. Por ejemplo, vienen a los Estados Unidos y critican todo, ¿cierto? Pues si están aquí, pues uno tiene que adaptarse y obviamente, pues ser, no sé, ser agradecido o respetar lo que hay acá. Si las instituciones funcionan aquí de cierta forma, pues así son y hay que respetarlas. Entonces yo creo que eso es lo único que, pues como en choque cultural, creo que los colombianos, como decía anteriormente, somos muy adaptables, no tendríamos ningún problema. La única recomendación es siempre donde vayamos respetar la cultura, respetar lo que hay, respetar las instituciones, y en esa forma no tendremos ningún problema. Nunca he tenido un problema, por ejemplo, racial aquí en Estados Unidos. Yo tengo algunos amigos de otras culturas que dicen que les hablaron feo, que no lo respetaron en un centro comercial o en un store. No sé, pues, el contexto. Yo nunca lo he tenido ese problema. Entonces yo creo que sí, de pronto partir por respetar la cultura es lo más importante de donde nos encontremos, y eso pues nos ayuda como a adaptarnos en ese punto. Esos son los tres temas principales que quería comentar con respecto a las preguntas que sugerían. Gracias, es un aspecto bien importante para el acomodarse el país, la cultura, respetarla y entenderla. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Rodrigo Bernal, la misma pregunta. Sí, gracias. En realidad yo haría eco de muchos de los puntos que hay, que ya se han dicho. La investigación principalmente es internacional. No importa dónde se haga la investigación, va a ser internacional, porque lo mínimo que hay que hacer es ir a presentarla a una conferencia y pues ahí hay gente de todos los países. Y yo diría que la ingeniería, así se desempeñe de manera local en Colombia, también es internacional. Esa interacción con gente de muchos países y muchas culturas es importante, aún así uno vuelva a Colombia, porque yo creo que uno desarrolla el músculo de la empatía, que tal vez es algo que puede que nos falte en Colombia, y es, digamos, simplemente ponerse en el lugar del otro y pensar, ok, ¿de dónde viene esta idea? ¿De dónde viene este planteamiento? Y no descalificar las cosas desde el principio. Y obviamente adaptarse a cosas que pueden ser muy distintas en otro país, pero digamos, si uno cambia de empresa también puede que sean diferentes, ¿no? Cosas como la puntualidad, horarios de trabajo, mucha gente se comunica de manera diferente. Qué tan informal es la comunicación entre compañeros de trabajo. Todas esas cosas cambian en cualquier
cambio que uno haga en su ambiente laboral y entonces, digamos, adaptarse a eso es muy importante. Una anécdota, digamos, tal vez un poco chistosa que tengo acerca de lo que he escuchado digamos, de la optimización o la economización de los recursos que hacemos los colombianos. A veces juega a favor, a veces juega en contra. Al hacer investigación en Colombia, a veces terminamos reinventando la rueda porque, digamos, no tenemos el recurso y entonces nos toca, digamos, construirlo. Y digamos, yo llegué acá con esa mentalidad pero pues aquí simplemente la idea era, no, pues eso lo podemos comprar y vamos a la ciencia y no tenemos que hacer esto que te tocó hacer allá. Entonces, yo diría que esa mentalidad a veces es un poco difícil de cambiar, digamos que uno se forma con esa mentalidad de que hay limitaciones y pues digamos, es chévere poder trabajar sin esas limitaciones porque creo que uno llega más rápido al objetivo. Gracias, doctor Bernal. Sí, tiene mucha razón. O sea, eso es parte de lo que este conversatorio nos deja, y es nuestra mentalidad nacional, coloquial, tenemos que convertirla en una mentalidad internacional. Y eso es un oficio también de la Oficina de Internacionalización de la Escuela. ¿Cierto, doctora? Gracias, doctor Bernal. ¿Cómo dice? Es uno de nuestros propósitos. Sí, señora. Muy bien. Continuamos con el doctor Jaime Castro. Se retiró, se desconectó. Sí. Muy bien. Entonces, seguimos con el doctor Juan Pablo Rincón. Bueno, yo creo que ya los colegas han dicho muchas cosas de el tema de la percepción de esa internacionalización. Tal vez yo tendría algo, no sé si nuevo, pero yo haría énfasis en los recursos, palabras claves que yo tengo acá: recursos, oportunidades. Ahí en los recursos, evidentemente, pues está el gran salto cuando los ingenieros colombianos salimos al exterior. Los recursos acá afortunadamente están, entonces esa parte tiene que tenerse en cuenta, y las oportunidades definitivamente las hay, lo que muchas veces desafortunadamente adolecemos en nuestro medio. Acá las oportunidades hay. Lo importante de esas oportunidades es saberlas buscar y saber aplicar a lo que se quiere. Muchas veces nosotros en nuestros medios somos adaptables porque lo que queremos no lo encontramos y nos adaptamos a lo que hay. En este caso, pues cuando hablamos de internacionalización, evidentemente la adaptación está a nivel cultural, a nivel idioma, pero en el nivel técnico es muy probable que uno encuentre lo que quiere, si lo sabe buscar, no tiene que adaptarse. De pronto acá hay algunas cosas por efecto de nacionalidad, si la persona no la tiene, que no puede accesar. Los temas relacionados con ingeniería mecánica, básicamente el aeroespacial. Todos los proyectos que tienen que ver con el espacial normalmente tienen un veto para las personas que no son nacionales. De resto, que conozco personas acá en robótica, personas en materiales. Entonces, yo básicamente ese sería mi aporte adicional. Afortunadamente, ese veto solamente se aplica a una industria muy específica, ¿no? Y el campo de la ingeniería mecánica es muy amplio, creo que estaremos todos de acuerdo en eso. Vamos a pasar, después de los conceptos valiosos para todos los estudiantes, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a tener un tiempo de 4 minutos por cada respuesta. La pregunta es: ¿cuáles son los retos más importantes que enfrentan los ingenieros en otros países, los ingenieros colombianos? Claro. ¿Cuál es ese reto, concepto, profesor Juan Luis? Sí, bueno, hay muchos retos. Estoy seguro que mis colegas van a enumerar la mayoría de ellos. Me voy a referir a los retos que he observado, un par de ellos de los estudiantes colombianos llegando a México, sobre todo en la búsqueda de la mayor cantidad de oportunidades. Y aquí aprovecho la oportunidad para abundar en las oportunidades que se les está dando a nuestros estudiantes mexicanos o colombianos
en estas opciones de cotutela. Normalmente los estudiantes vienen en la búsqueda justamente de las oportunidades que se ofrecen de financiamiento y eso no representa básicamente un reto. Lo que se busca es la excelencia, es hacer un trabajo de calidad. Sin embargo, ahora se está ampliando este tema de obtener programas de doble doctorado, por ejemplo, doble titulación. Y hay opciones en la colaboración entre México y Colombia, pero también hay opciones, por ejemplo, para estudiantes que estén inscritos en el programa de doctorado en México y que busquen una codirección, una doble titulación con universidades europeas. He mencionado que tenemos sobre todo con varias universidades en Alemania, por mencionar una, el programa número 1 de ciencia de materiales en Alemania, que es el de la Friedrich Alexander Universität en Erlangen. Tenemos ya varios programas de doble titulación que casualmente han sido ocupados por estudiantes colombianos. El reto más importante es no nada más, como se ha mencionado, el dominio del idioma inglés, sino el rápidamente aprender otro idioma, como es en este caso el alemán o el francés. Y esto es porque, aunque el tema de internacionalización asociado con ciencia definitivamente se puede sacar adelante con el dominio de un buen inglés, el involucrarse en la cultura, el embeberse en la vida cotidiana, no nada más del laboratorio, sino de su entorno, requiere en muchas ocasiones el dominio de más de un idioma. Ese es un reto que me parece que es importante en la búsqueda de oportunidades que amplíen su panorama de internacionalización, no nada más a su llegada a México, sino al tener acceso a otros programas de doctorado internacionales. Gracias. Las sociedades nos dejan enseñanza, estudiantes tienen que tener idiomas, tienen abiertas muchas posibilidades, como es la doble titulación, no solo en Latinoamérica, sino tal vez en Estados Unidos también, como usted dice. Muchas gracias, Muñoz. La misma pregunta para el doctor Raúl Paine. ¿Cuáles son los retos? Yo diría que el reto principal es el dominio del idioma inglés. Es en el mundo de la investigación y para internalización, incluso para un estudiante colombiano que venga a estudiar a España, las asignaturas en algunos cursos y incluso en algunos programas de doctorado se dan en inglés. Evidentemente, viniendo de Colombia, castellano, pues español, no hay ningún problema, pero estoy de acuerdo que si quieres hacer carrera investigadora tienes que tener un inglés más que fluido, que te permita escribir, leer y comunicarte en inglés. Luego es un plus, yo creo lo que han comentado, si vas a hacer una estancia en Alemania o en Francia, es incluso solo con inglés es posible, pero si te quieres realmente involucrar en el país, también deberías aprender el idioma. Entonces yo creo que el reto principal es tener un buen conocimiento de inglés, ya que yo creo que los conocimientos técnicos que se adquieren son suficientes. Entonces yo iría por el tema del inglés. Gracias, doctor Paine. Ese tema del inglés se aplica no solo en ingeniería mecánica, sino a todas las ingenierías y tendría que a todas las profesiones. Y queremos seguir país. Muchas gracias. Vamos con la doctora Ángela Bermúdez. Sí, gracias. Bueno, digamos que actualmente desde como tal, desde la ciencia de materiales, específicamente que es mi campo, hay una cantidad de retos en torno a lo que se estudia, a lo que se trabaja, al uso de recursos, los recursos, la falta, en este momento el tema de los recursos renovables, digamos que hay un montón de cosas en las que uno se puede enmarcar para identificar ciertas cosas. A veces es un reto cuando uno sale no solamente cuando sale al exterior, cuando está en la búsqueda de trabajo, cuando está en la búsqueda de nuevas oportunidades, es poder identificar uno mismo para qué es bueno, qué hace que yo me diferencie de otras personas y qué hace que para esta oportunidad para la que yo estoy aplicando, en realidad me escojan a mí. Lo digo en el sentido en el que, nuevamente, cuando estuve buscando las oportunidades las 2 veces, claro que había más gente compitiendo, claro que hay muchísima gente, que no solamente son los colombianos, hay gente que está tratando de moverse por todas partes. Cuando uno llega a los grupos de trabajo en general, es muy normal encontrar gente de diferentes nacionalidades. Todo el mundo, por la época en la que estamos viviendo,
considero una riqueza, digamos que trabajar en entornos internacionales, pero ¿qué hace que de ese grupo de personas que se presenten me escojan a mí? ¿Por qué me van a escoger a mí? Porque yo soy buena, ¿para qué? Entonces, digamos que ahí no solamente es un tema de suerte, a veces de que estén las oportunidades, sino de que cada persona se prepare para poder tomar esas oportunidades. Ya lo han dicho con suficiencia el tema del idioma, pero también el tema de los conocimientos técnicos, de los soft skills, de poder presentarme a mí misma, de presentar qué es lo que yo quiero, hacia dónde voy, comunicarme de una manera clara, efectiva, específica, poder escribir en inglés si es lo que toca. Digamos que ese tipo de cosas hacen también que digamos que esos retos se puedan enfrentar de una manera diferente. Porque, claro, el irse a otro país a estudiar o a trabajar no es sencillo estar lejos de la familia, no es sencillo llegar a otro lugar donde todo se hace de una manera diferente. Los que hemos salido y nos ha tocado, bueno, que no hemos tenido, digamos, alguien que nos reciba, es difícil hasta llegar a un lugar y que te digan, tienes que ir a comprar, no sé, una cama, y la cama se compra en otro lugar que el almacén en Colombia no hay. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas que son cosas como del día a día, todos esos son retos, evidentemente son retos, pero y toda la parte cultural que ya hemos hablado también pueden suponer un reto, pero cuenta mucho la manera en la que uno se prepara y se predispone para asumirlos, para disfrutar incluso eso, para disfrutar llegar a un lugar y estar un poco perdido acerca de qué es lo que hay que hacer, aprender y hacerlo. Aprender a dominar, digamos que los retos que se presentan en otros lugares desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral. Yo en mis intervenciones casi siempre hablo también desde el tema de lo personal, porque siento que de alguna manera el ingeniero colombiano tiene muchas habilidades. Nosotros tenemos formaciones que en general son buenas, o la gente que yo conozco que trabaja en ingeniería y en otras disciplinas, la gente es muy buena con lo que hace. Y cuando se proponen sacar algo, sacar un estudio, sacar un trabajo, lo hacen y lo sacan. Y hay gente muy valorada en el medio. Pero digamos que hay que aprender a abordar esos retos desde el punto de vista laboral, pero también desde el personal. Cómo lo afrontamos y cómo nosotros nos preparamos para estas oportunidades que queremos perseguir. Incluso si yo me quiero quedar en Colombia, pero lo que quiero es trabajar con una multinacional, pues precisamente ahí hay otro tipo de necesidades o de que yo tengo que satisfacer y que tengo que prepararme para satisfacerlas. Entonces, pues bueno, yo creería que aparte de las que ya han mencionado, tal vez esa parte de prepararse y conocerse es retadora de alguna manera. Gracias, doctora Núñez. Creo que resumiendo un poco, nos aporta dos aspectos muy importantes. Uno es identificar las fortalezas propias y estar preparados a futuro para desarrollar esas fortalezas. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer un cambio en el orden y le vamos a hablar a la doctora Elena Pacheco de la Oficina de Internacionalización de Desarrollo llamado. Bien, por favor, doctora. Gracias, y bueno, qué pena que en mi intervención tenga que cambiar el orden del día, pero tengo que atender otro asunto ahorita a las 10. Y bueno, yo he estado escuchando muy atentamente todo lo que han dicho nuestros expositores. Me identifico con varios de los comentarios que ellos han dicho. Obviamente yo no soy ingeniera, no manejo los términos y bueno, de cada una de sus especialidades, pero puntualmente coincido con ellos y que sin duda uno de los grandes retos para poder internacionalizarse, es a nivel personal y profesional, pues el tema del dominio de los idiomas. Y no solamente pensando en cuando ustedes terminen la universidad y ya de pronto quieran buscar una maestría, un doctorado en el exterior, sino incluso para aprovechar las propias oportunidades que les ofrece la escuela. Es muy importante el manejo de los idiomas. Muchas veces hay programas de becas o de intercambios, dobles titulaciones que tiene la escuela a través de convenios que se han establecido con diferentes universidades en el exterior, que están inactivos o se quedan desiertos porque los estudiantes pues no cumplen con los requisitos del idioma. Entonces, esta es una invitación también a prepararse incluso desde el primer semestre, no solo con los cursos de inglés
que les ofrece la escuela, que yo sé que la exigencia académica en lo técnico en la escuela es bastante alta, que muchas veces descuidamos esa parte de los idiomas y de otras áreas como las humanidades o este tipo de cursos, pero en realidad eso es complementario a su formación y hoy en día es más que relevante para toda la parte de la internacionalización. Entonces, sí los invito en principio a que se capaciten en esa área para que puedan aprovechar las oportunidades que les brinda no solo la escuela, sino las diferentes universidades en el mundo. Por otra parte, también quiero decirles que muchas veces se piensa que las oportunidades de internacionalización son inalcanzables, que eso está por allá lejos, que no hay oportunidades, que eso es muy difícil aplicar, que los documentos, que demás, pero en realidad no. Hoy en día ustedes tienen una ventaja muy grande que de pronto no tuvieron algunos de nuestros expositores, que ya son personas con muchísima experiencia y ya con un recorrido extenso en sus carreras, y es que hoy ustedes tienen a disposición toda la información en línea y a la mano en sus teléfonos, en sus computadores, en todos los dispositivos. Y de verdad que si ustedes escriben un día en un buscador en internet, becas de posgrado en el exterior, la información que les sale es infinita. Obviamente, para poder depurar esa información y tratar de buscar esas oportunidades, pues hay que tener algo de orientación. Para eso está la Oficina de Relaciones Internacionales de la escuela, para acompañarlos en esa búsqueda, tanto mientras son estudiantes como cuando son graduados y están en búsqueda de esas oportunidades. Otra ventaja que ustedes tienen es que la formación que reciben en la escuela está acreditada de alta calidad, lo que los hace muy, muy demandados por el mercado. Estamos en una economía que cada vez demanda mucho más mano de obra calificada, y creo que ustedes tienen que aprovechar esas ventajas de la formación que están recibiendo en la escuela y de lo que pueden hacer con ese conocimiento que están adquiriendo. Entonces, no piensen que es imposible, no piensen que no se puede lograr. Al contrario, infórmense, soliciten información, ayuda, asesoría y capacítense no solo en la parte técnica, sino en la parte de idiomas y de humanidades, y seguramente van a crear un muy buen perfil que va a ser exitoso en el exterior y que ojalá todo eso se pueda retribuir pues al país, ¿no? Porque pues otra de los problemas que tenemos pues es la fuga de talentos. Desafortunadamente muchos migramos porque en Colombia no encontramos las oportunidades, pero bueno, la vida siempre nos dice dónde tenemos que estar. Entonces, de verdad que les agradezco mucho por el espacio. Quedo a sus órdenes en la oficina. Yo estoy ubicada en el segundo piso de este edificio del bloque A, en la unidad de gestión externa, y estoy a su disposición para atender cualquier inquietud. Gracias, doctora. Invitamos al doctor Mario Virgilio, señor del Consejo Superior de Gracias, sí. Con respecto a los retos, dos temas interesantes que se tocaron, pues adicional al inglés, que creo que es el número uno, es algo que mencionaba Aida ahorita, que lo anoté aquí, que es muy importante y algo a tener en cuenta. Es, nosotros de pronto siempre pensamos como en Colombia o cuando estamos en el pregrado, que no, pues, esa persona nunca me va a contestar o no puedo contactar a esta persona. Intente, ¿cierto? Mande un correo. Escriba o trate de conectarse. Nunca, o sea, con todas las herramientas que tenemos no es difícil. Por lo tanto, inténtelo, ¿cierto? Si hay alguna posibilidad, inténtela, no importa si no le contestan, no importa si no la logra. Inténtelo, si no le cuesta nada a uno intentarlo y se va a sorprender. Muchas veces uno piensa que la persona más ocupada, que esta persona que es el gurú en cierta área, va a decir, no, ¿qué me va a contestar a mí? Uno siempre se sorprende. Yo he tenido esas sorpresas, ¿cierto? Escribirle a una persona muy importante y me contesta inmediatamente. Entonces, sí, intente, cierto, eso es muy importante. La otra es la parte de especialización. Nosotros como colombianos tratamos de hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. En la parte académica, sobre todo, es una desventaja porque siempre se requiere a alguien con con un proyecto, con algo muy específico, que era lo que decía la doctora Ángela, por ejemplo. Entonces, siempre tener esa idea a largo plazo. ¿Qué es lo que yo quiero ser en 10 años? ¿Qué es lo que yo quiero ser el experto en? Y no puede ser ingeniería mecánica, no puede ser ingeniería de materiales, porque eso es un área muy grande. Tiene que ser, ok, yo quiero ser el experto
en tratamientos térmicos de acero, de alto carbono, en este tema específico, y yo voy a ser el más importante en esa área. Entonces, tratar como de centrar mi horizonte a largo plazo y qué quiero hacer, o sea, lograr ese reto específico. Con respecto a retos en Estados Unidos, por ejemplo, es importante también entender el sistema educativo en los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que la educación en Estados Unidos es un negocio y es muy costosa. Entonces, eso es un reto, en realidad, ¿cierto? Si uno no tiene una beca, si uno no tiene el acceso financiero, es muy difícil lograr un pregrado, un posgrado. Afortunadamente, hay muchas opciones para hacer financiación que se pueden buscar, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ese reto. Y, por último, algo que no se ha hablado, que me parece interesante, es el balance vida-trabajo. Yo creo que esto es un reto no solo para balance vida-trabajo. Yo creo que no es un reto solamente de internacionalización, sino para todos, ¿cierto? Sobre todo cuando vamos afuera del país, tratamos de meternos mucho al trabajo y tenemos que tener una vida. Tenemos que balancear esa vida, tenemos que buscar actividades, tenemos que buscar hobbies, y esos hobbies tienen que ser acorde con la cultura que estamos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estoy en una zona de Estados Unidos en donde no es muy poblada, es prácticamente una zona rural, y uno tiene que adaptarse a eso, ¿cierto? Entonces, uno cambiar sus hobbies, salir a caminar, cambiar de ambiente un poco, salir como a hacer un paseo como al bosque, cosas por el estilo. Entonces ese balance vida-trabajo también es un reto, porque muchas veces vamos a alguna parte, trabajamos 24 horas y eso también puede afectarnos en algún sentido. Entonces siempre tener esa idea, ¿cierto? De balance vida-trabajo, cómo balancear ese trabajo con un aspecto personal, cómo aprovechar el tiempo libre para hacer algo diferente, para hacer algo que me guste y compartir eso con el entorno que se vive alrededor. Entonces yo creo que esos son algunos de los retos, pues además de todos los que se han discutido anteriormente, que quería mencionar. Gracias, doctor Muchel. Y me repito, es muy importante su exposición, me permito resumir, o sea, tenemos que estudiantes intentar el contacto por internet o por otros medios, pero no desperdiciar las oportunidades. Enfocarse en pleno, dice el doctor Bucheri, y enfocarse en algo concreto que nos lleve a largo plazo. La financiación, los colombianos, pues no tenemos los recursos, y como él dice, pero existen muchas posibilidades de financiación con becas en el exterior y también, inclusive, con becas colombianas a través de Conciencia Civil. Y el punto más importante que trata el doctor Bucheri, que me parece resaltar, es esto de la vida de trabajo, porque como habíamos hablado al principio del conversatorio, se trata de tener y que el ingeniero se integre técnica, ingenierilmente, y se integre social, y eso es muy importante para desarrollar su profesión en demás aspectos del cerebro. Gracias, doctor Bucheri. Podríamos seguir entonces con el doctor Rodrigo Bernal. Sí, yo primero quería ahondar un poquito en el tema de la financiación. Una de las cosas que yo les diría a los estudiantes es que es importante aplicar la oportunidad así uno no sepa de dónde va a venir la plata. Generalmente la gente se pone barreras mentales antes de intentar la oportunidad. Primero, es importante ser admitido a la universidad y después miramos a ver de dónde viene la plata, pero si uno se pone a pensar 3 pasos más adelante, se frena inmediatamente y uno mismo como que se borra de esas oportunidades. Para darles un ejemplo, aquí en Estados Unidos, al ser admitido a la universidad, uno básicamente hace una entrevista con un profesor de ingeniería y si el profesor lo contrata a uno, es básicamente una beca. Yo no tuve que conseguir ninguna beca de ICETEX ni nada de eso. Yo simplemente apliqué, el profesor me contrató y no tuve que pagar absolutamente nada por mi doctorado. Y eso es algo que he encontrado que mucha gente lo ignora. Pero lo importante es perseguir la oportunidad y no ponerse barreras hasta que son necesarias, ¿no? Y ya pasando al tema de los retos que uno enfrenta, yo diría que un reto importante es el llamado síndrome del impostor. Cuando yo empecé en el doctorado, pues yo me senté en un salón y resulta que había alguien de MIT al lado y alguien de Berkeley y yo decía, yo sí podré aprender todo lo que esta gente es capaz de aprender. Y pues a través del tiempo me di cuenta que sí era capaz. Y eso es importante, digamos,
tener esa confianza en la formación y en la capacidad. Y esa confianza tiene relación con el desempeño a nivel local. Yo diría que digamos, estamos hablando de la internacionalización, pero digamos, a nivel local es también importante tener en mente esas cosas porque gran parte, me parece a mí, gran parte del subdesarrollo que experimentamos es, digamos, conformarse con el ambiente en el que uno está y ponerse barreras o admitir que las barreras del ambiente se las ponen a uno o le pone barreras en la capacidad que uno tiene. Yo diría que gran parte de los problemas que tenemos en Colombia se podrían solucionar si hacemos una implementación correcta de soluciones que ya existen a nivel internacional. Y entonces, como ingenieros, es importante que si hay un proyecto a nivel local, nos preguntemos cómo solucionaron este problema en otro lado. Esa información existe y pues obviamente una de las maneras de accederla es saber el idioma. Entonces, digamos, la internacionalización también tiene que ver por ese lado. Gracias. Gracias, doctor Bernal. Un aspecto muy importante que es en Latinoamérica, el cual cada día estamos venciendo más las nuevas generaciones de comunidad. Cada día están venciendo más y equiparándose con otras sociedades. Muchas gracias. Entonces vamos a terminar con el doctor Juan Pablo Rincón. Doctor Rincón también se retiró. Justamente estaba yo poniendo una notilla acá porque estoy próximo a retirarme, tengo una reunión, pero bueno. Tal vez lo han dicho los colegas casi todo, yo agregaría básicamente desde mi experiencia, cuando uno sale fuera del país y tal de esa manera de consejo, yo diría que lo que uno debe hacer para ser exitoso es tomar lo bueno de la cultura de la cual viene uno y tomar lo bueno de la cultura a la cual llega uno y tratar de hacer un mix. Esto no es fácil, definitivamente. Por ejemplo, cuando uno está en Estados Unidos, evidentemente, y todos lo hemos vivido, lo percibimos, lo sabemos, los que hemos estado acá, los que han estado en Europa, en fin, cosas que nuestra cultura normalmente no tiene, como la puntualidad, como ese muy asertivo, muy enfocado en lo que se quiere, por mencionar dos que uno ve en las otras personas y que de pronto no están tan arraigadas en nuestra cultura, tomarlas y llevar de la cultura muchas otras cosas buenas que tiene uno, como por ejemplo la calidez humana, como por ejemplo la facilidad de hacer un buen networking. Entonces, básicamente, eso para mí sería como el aporte, buscar esa mezcla adecuada, pues implementarla, ¿no? Gracias. Gracias por su aporte. No solo tenemos que acomodarnos, sino que fortalecer nuestra cultura propia y lograr esa integración. Muy bien, esta era la segunda pregunta. Ya toca hacer el cierre, porque ya hay las actividades que tiene la escuela previstas para estas jornadas de ingeniería mecánica. Nos resta entonces solamente agradecer a los ponentes por sus conceptos, por su ayuda, su ayuda desinteresada, por su intención de que los ingenieros, las nuevas promociones, abran un camino que sea más fácil, que seguramente les ha tocado a ustedes. Yo identifiqué 3 aspectos importantísimos en estos retos. Uno son los ingenieros colombianos. Uno es el aprendizaje de idiomas. Otro es que cada ingeniero tiene que identificar sus fortalezas y tiene que tener un rumbo y fijarse una meta a largo plazo. ¿Sí? Y otro es que hay muchas oportunidades. No pensemos que no las tenemos, existen posibilidades inmensas afuera que podemos aprovechar, que las nuevas generaciones harán un poco mejores. Muchas gracias a los ponentes. Inmensamente agradecidos, les enviamos un saludo cordial y les deseamos mucho éxito en sus investigaciones. Buen día para todos. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, gracias. Gracias. Por la invitación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.